Hola familia y amigos, hoy es martes de matrimonios y familia, y el día de hoy nos va a estar compartiendo una pareja de misioneros muy especial para nosotros. Ellos son Teo Meyer y Esmeralda de la Rocha. Los dejo con ellos. ¿Qué tal, amigos? Gracias damos a Dios porque nos permite tener este tiempo en el que podamos, pues de alguna forma, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como matrimonio. Y bueno, lo primero que quiero comenzar diciendo son las palabras de Proverbios, este libro escrito por el hombre más inteligente que ha existido sobre la tierra, el rey Salomón. Y el capítulo 18, versículo 22 de Proverbios dice que el que haya esposa haya el bien. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. De esa manera, nosotros, poco antes de conocer a Cristo, poco antes de ser creyentes, ya habíamos decidido el casarnos. Y teníamos otros planes, teníamos otras formas que íbamos a hacer las cosas. Pero en el Inter conocemos al Señor y decidimos hacerlo bajo la bendición de Dios. Es decir, sí teniendo nuestro matrimonio civil, pero después teniendo una acción de gracias, agradeciéndole a Dios por esta unión que Él estaba haciendo. Ese es en sí la esencia del matrimonio, la unión de un hombre y una mujer bendecidos por Dios para lograr el propósito que Dios quiere lograr. Y bueno, dentro de eso, hablando personalmente, siempre tenía mis ideas, siempre tenía mis conceptos de lo que era el matrimonio, de lo que era el papel de cada quien, el rol que cada quien tenía que desempeñar dentro del matrimonio. Y a lo mejor se constreñía a que fuera solo esposo proveedor, esposo protector, esposo cuidador y esposa quien se encargue de la parte de la casa, quien se encargue de los hijos, ese tipo de cosas que si bien de alguna manera es cierto, también eso es una parte nada más, implica muchas otras cosas, y en eso es la parte, o esa es la parte en la que hemos podido aprender a través de la lectura de la palabra, a través del aprendizaje, de la enseñanza de la palabra, cómo es que Dios tiene sus propias definiciones, cómo es que Dios tiene sus propios conceptos y cómo es que Dios tiene unos estándares mucho más altos que los que podamos tener nosotros. Y en ese sentido tenemos varios versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Creo que ya se ha escuchado por mucho tiempo el concepto de que una mujer necesita ser amada. Eso es una necesidad que tiene la mujer dentro del matrimonio, ni se diga. Y como un hombre lo que más necesita es el respeto de la mujer. Y muchas veces no nos ponemos a pensar de esa manera, y luego en una sociedad machista como es la nuestra, lamentablemente, a veces crecemos con ideas erróneas. Y por eso decía, yo tenía mis ideas que poco a poco Dios me ha permitido ir modificando para que esto pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Tenemos casi 17 años de casados, por la gracia de Dios, y claro que ha habido problemas, claro que ha habido disensiones, claro que ha habido distanciamiento, claro que ha habido siempre o en algunas ocasiones problemas en general. Pero por la gracia de Dios hemos podido salir adelante. Dice también la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De repente, cuando hay algún problema, alguna disensión, tendemos a distanciarnos y tendemos a no hacerle caso el uno al otro. Sobre todo yo como hombre, tengo que decirlo así. Mi esposa es un poco más tratar la reconciliación. Y luego yo fallo. Y en ese sentido fallo en muchas otras cosas. Pero ¿en qué debo enfocarme? El libro de Efesios capítulo 5 es una porción de la Biblia que nos habla mucho acerca de la relación entre marido y mujer, refiriéndose, como bien decía Caleb en otro de los videos pasados, refiriéndose también a la relación entre Cristo y la iglesia. Y de esa manera
el capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 22, nos dice algo que nos gusta leer, nos gusta escuchar a los maridos. Voy a leerlo, pero ahorita voy a decir o voy a leer también la otra parte que no siempre, a la que no siempre llegamos o la que no siempre tocamos, sobre todo cuando es alguien a quien le interesa que solo se vea la parte que le corresponde a la mujer. Pero aquí en el capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí es el momento en el que decimos, sí, así tiene que ser, ¿verdad? Y luego dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí es donde vemos la similitud entre el matrimonio y la relación entre Cristo y la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y volvemos a decir qué bueno que así es, ¿verdad? Pero hasta ahí nos quedamos. Si leyéramos solo un versículo arriba del que empezamos a leer, empezamos en el 22, el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí es donde nos lo brincamos. Pero Dios nos ha ido enseñando, hablando personalmente, Dios me ha ido enseñando que debe ser mutuo. Mi mujer sí se somete a mí. Yo puedo dar testimonio de que tengo una mujer que siempre está tratando de hacer las cosas como Dios dice. Siempre fallamos, yo fallo, ella a lo mejor de repente también, somos humanos y pasa, pero siempre está esforzándose por hacerlo y hacerlo bien. Entonces ella sí trata de hacerlo, pero yo no siempre me someto a mi mujer, y eso sí debe ser. Y es la parte que hay que aprender, y es la parte que hay que tomar en cuenta. Y después de lo que acabábamos de leer, de que tenga que ser así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, sigue diciendo ya en el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera debemos amar a nuestra mujer. Así como Cristo lo hizo, ¿cómo? Entregándose a sí mismo por ella. Y el verso 26 dice una frasecita muy importante, dice: para santificarla. Santificarla, para que quede, que sea santa, que sea una parte santa de nuestra vida, apartada para Dios, apartada para nosotros y con nosotros. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, haciendo la otra parte en la que luego fallamos mucho, hablando personalmente, fallo mucho, la edificación. Yo tengo que edificar la vida de mi esposa. Yo tengo que edificar la vida de mi niña, que bueno, ya hablaremos de eso la siguiente semana si Dios nos permite, pero en ese sentido yo he aprendido que mi papel como esposo no solo es proveer, que Dios me permite hacerlo, no solo es estar cuidando, estar protegiéndolas, que también Dios me ha permitido hacerlo, sino es también el de proveer en todos los sentidos, no solo en lo material, sino en lo espiritual también. Y bueno, el libro de Génesis, cuando hablando de la historia de Abraham, también nos muestra cómo estuvo a punto Sara, esposa de Abraham, de ser tomada por un rey. Y este rey, cuando Dios le habla y le dice que no la toque porque tiene marido, este rey habla con ella y le dice: yo he dado a tu marido cierta cantidad como dote, y le dice entonces: él es como un velo para ti ante todos estos. Es decir, Dios nos pone como un velo, como alguien que cubre, que protege a su mujer de todo y de todos. Muy bien. Bueno, ¿qué me ha enseñado Dios a mí en estos casi 17 años? Se han ido, la verdad, muy rápidos. Pareciera que fue ayer, pero no fue ayer. Ha sido un buen matrimonio, Dios ha sido bueno, Dios me dio un buen esposo, un esposo muy cariñoso, muy amoroso, muy tierno y muy paciente, gracias a Dios, porque si no hubiese sido así, yo creo que ya nos hubiéramos separado. Pero Dios es bueno. Gracias a Dios por este esposo que me dio. Hacemos equipo en muchas cosas, hay otras en las que no y en las que sigo orando por eso. Como él comenta, es un buen proveedor, así es, hace su papel excelente
en la gran mayoría de las áreas, pero como todos los matrimonios, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué me ha enseñado Dios a mí? ¿En qué me he refugiado? Hay un pasaje en Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿cuáles son mis necesidades en mi vida, en mi relación con mi esposo? Esas yo se las presento ante Dios y dice Dios, enfócate en mí y yo lo haré. Entonces eso es lo que hago, lo que sigo haciendo. Sé que Dios nos dará la respuesta y gracias a Dios, alabo a Dios por el esposo que me ha dado, que es muy paciente, la verdad, alabo a Dios por su paciencia. Es algo que no tengo yo no soy muy paciente, pero Dios sigue trabajando en mi vida y gracias a Dios por este matrimonio. Y que se logre el propósito, esa es mi oración, y que Dios siga teniendo paciencia con nosotros. Hermanos, espero y sirva de bendición a alguien y les pueda edificar. Dios les bendiga. Hasta luego.